Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vamos a seguir con metodologías de investigación cuanti y vamos a hoy abordar ensayos clínicos en esta semana. Creo que les va a reportar mucha utilidad para el futuro en sus vidas profesionales, en cualquier disciplina que se vayan a desempeñar. Así que vamos adelante con ello. Oh, perdón, ¿eh? Vamos adelante. Ahí. Ok. Bueno, haciendo un repasito de cómo veníamos, ¿se acuerdan que habíamos clasificado los diseños de investigación de acuerdo a varias dimensiones? Y de acuerdo al control de la intervención, ¿se acuerdan que habíamos visto que los estudios pueden ser experimentales u observacionales? Estas dimensiones, digo, o estas formas de clasificarlos de acuerdo al tiempo, de acuerdo al rol del investigador en el estudio o de acuerdo a qué queremos hacer con las variables y analizarlas y evaluar si una variable se relaciona con otra en analítico y descriptivo, digo, no son excluyentes, ¿no? Sino que se clasifican así de acuerdo a diferentes dimensiones. Y de acuerdo al control de la intervención o al control de la exposición, se acuerdan que las clasificaciones eran experimentales u observacionales, de acuerdo a la finalidad del estudio, analíticos o descriptivos. Se acuerdan también que los descriptivos, en el caso de los estudios descriptivos, nos limitábamos exclusivamente a describir las características, sin establecer ninguna relación entre las variables. Y en los estudios analíticos intentábamos establecer relaciones entre variables, ¿sí? Y aquí establecíamos una variable independiente y una dependiente y veíamos si una se relacionaba con la otra. En los estudios experimentales, entonces, la característica principal es que el investigador participa activamente en la exposición, asignando una intervención, ¿sí? O exposición y manipulándola. Y esa exposición puede ser un tratamiento farmacológico, pero pueden ser muchas eventuales otras intervenciones, ¿sí? Después lo vamos a ir desarrollando en el curso de la presentación. Entonces, el paradigma o el ejemplo típico de los estudios experimentales es el ensayo clínico aleatorizado. Y los estudios más frecuentes o los diseños más frecuentes observacionales son, ¿se acuerdan que ya los habíamos visto en las dos clases anteriores? Los cortes transversales, los casos y controles, los estudios de cohorte que pueden ser prospectivos o retrospectivos y los estudios ecológicos. Entonces, en los diseños experimentales, el investigador participa activamente, asignando una intervención, utilizan un grupo de comparación y el investigador controla aquellas variables a las que un grupo va a ser expuesto. Selecciona los grupos de tratamiento, la intervención y la población en la cual va a intervenir, manipula las intervenciones o la naturaleza de las intervenciones, sigue a los pacientes en el curso del tiempo y evalúa luego de un determinado tiempo de exposición los resultados. Y es el estudio, digamos, es el diseño ideal para establecer y el único que nos permite establecer relaciones causa-efecto entre una exposición o variable independiente y un desenlace o variable de resultado o variable dependiente. Entonces, como dijimos, la intervención es decidida y por eso manipulada por el investigador. Hay un grupo que va a estar expuesto o un intervenido, ¿sí? Y un grupo que va a servir como control. El grupo como control está libre de intervención y nos sirve como referencia para evaluar si efectivamente la intervención que estamos haciendo
tiene eficacia sobre un desenlace clínico. Vamos adelante. La otra característica es la aleatoriedad. Vamos, esto que está escrito en texto y que intento que quede registrado para que les sirva como herramienta a la hora de ver la presentación sin escuchar mi audio, lo vamos a desarrollar con un poquito más de profundidad este, en las diapos que siguen, ¿sí? Desafortunadamente, no todas las cosas en las cuales pretendemos establecer una relación causa-efecto o establecer una relación causal son susceptibles de ser evaluadas a través de un ensayo clínico. Si sospechamos que alguna exposición pueda ser dañina, ¿sí? O pueda ser la causa de una enfermedad, efectivamente la causa de una enfermedad y no de su tratamiento, no sería ético y por lo tanto no sería factible exponer a unos sujetos, a unos participantes, exponerlos a una exposición que pueda ser, valga la redundancia, que pueda ser potencialmente nociva, no sería ético, ¿sí? Si sospechamos que un agente etiológico, por ejemplo, infeccioso, es causa de una enfermedad infecciosa, no podríamos, y eso todavía no está establecido o confirmado, no podríamos llevar a cabo un estudio en el que expusiéramos a un grupo de sujetos a ese agente infeccioso y a un grupo control no, y después evaluar si efectivamente esa enfermedad se desarrolla, porque eso no sería ético, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, no todas las situaciones en las que pretendemos establecer una relación causal son susceptibles de ser evaluadas a través de un ensayo clínico. Arrancando o partiendo de lo que ya habíamos visto desde el principio, siempre vamos a tener en una pregunta de investigación una población sobre la que queremos saber algo, una intervención o exposición en el caso de los estudios analíticos y específicamente en los ensayos clínicos también, porque un ensayo clínico es un estudio analítico, una intervención o exposición y un comparador, ¿sí? Aquí si el ensayo clínico es el estudio paradigmático en el que hay una intervención y un comparador y queremos saber si esa intervención impacta o es la causa de que cambie un resultado, un outcome, una variable de resultado o también llamada variable dependiente, en un tiempo determinado y en un contexto determinado, ¿sí? Si tenemos una hipótesis en una población blanco, hay una variable explicativa de exposición o predictora, que en el caso de los ensayos clínicos es la intervención que nosotros queremos realizar y que vamos a llamar variable independiente, y vamos a evaluar si esa intervención impacta o modifica o es la causa de una variable de resultado o una variable dependiente. En esa población blanco, entonces, queremos evaluar eso. Ahora bien, esa relación puede tener una relación causal, vamos a decir así, negativa. Significa que cuanto menos intensidad de la exposición, mayor respuesta en la variable de resultado o variable dependiente, o una asociación positiva, que significa que a mayor intensidad vamos a tener una mayor respuesta o mayor valor de la variable de resultado o variable dependiente. Esto lo vamos a querer saber de una población blanco, a la que desafortunadamente no vamos a poder acceder por cuestiones fácticas o por cuestiones prácticas, sino que vamos a tener una población accesible de la cual vamos a tomar una muestra, ¿sí? Ahora bien, la población va a estar definida por los criterios de inclusión idealmente haríamos, digamos, en condiciones ideales, en un mundo ideal en el que podamos hacer un estudio que tenga la mayor validez, es decir, la mayor o la aproximación más cercana a la verdad, tendríamos que hacer un muestreo probabilístico para eso. Ello no siempre es posible. Bien, dijimos, no siempre los ensayos clínicos son factibles y por eso para evaluar algunas asociaciones debemos acudir a los estudios observacionales
que ya estuvimos viendo en las clases previas, ¿sí? En un momento se pensó que el consumo de café podría, en los años 40, que podría ser causa de enfermedad coronaria. Si pensáramos que el café podría causar enfermedad coronaria, hacer un ensayo clínico exponiendo al café a un grupo de sujetos y a otros no, que sería el control, no hubiera sido ético porque en ese momento se pensó que el consumo de café podría ser dañino. De hecho, se hicieron estudios observacionales que evaluaron y que vieron que había una asociación positiva entre el consumo de café y la enfermedad coronaria. Pero resulta que la variable que explicaba esta variable de resultado no era el consumo de café, sino una variable confundidora, que era el tabaco y que estaba asociada al consumo de café y a la enfermedad coronaria. Pero en la verdadera causa, ¿sí? Era el hecho de fumar. La evaluación de esta asociación, la variable fumar se comportaba como variable de confusión, pero en realidad era la verdadera causa. Y este es el problema que tienen los estudios observacionales, ¿sí? No podemos obviar o podemos no considerar variables que no imaginamos que puedan ser la causa, y si no las incluimos dentro del modelo de análisis para establecer la asociación entre una variable predictora o independiente y una variable de resultado, podemos meter la pata y hacer asociaciones espurias, pensar que algo es causa de, en este caso, la enfermedad coronaria, el café causa de enfermedad coronaria, y esa es una conclusión errónea o una asociación espuria. Por eso, en el fondo, siempre en nuestra tarea clínica como médicos clínicos intentamos establecer relaciones causales que solo se pueden establecer a través de ensayos clínicos, aunque en situaciones como esta, en donde intentamos evaluar un potencial predictor que pueda ser causa de una enfermedad, como ya dijimos, no me quiero repetir, no podemos usar el ensayo clínico. Una asociación causal tiene algunas características. Es un subtipo de asociación que intentamos establecer en el contexto de una hipótesis, en donde la causa es la variable independiente y el efecto es la dependiente, y que tiene unos criterios esta asociación. Tiene que haber una temporalidad, aunque parezca obvio, esto es una condición sine qua non, una condición indispensable para establecer relación causal. La causa tiene que estar primero y luego se tiene que producir el efecto. Tiene que haber una plausibilidad biológica, es decir, un fenómeno que tenga algún link biológico, que el fenómeno tenga algún sustrato que pueda ser explicado, en donde la variable de desenlace o resultado pueda ser explicada por la variable causa o variable independiente. Debería haber un efecto dosis-respuesta, que a mayor intensidad de la causa, mayor efecto. Debe haber una consistencia o una coherencia con lo que se sabe acerca del tema, ¿sí? Es decir, mi hipótesis causal no puede ir digo, una relación causa-efecto no puede ir a contramano de todo lo que se conoce acerca de un fenómeno, y tiene que haber una especificidad y una fortaleza de la asociación, ¿sí? Idealmente también tendría que haber evidencia experimental que sea consistente con esa relación causa-efecto. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos establecer? Estamos hablando en una situación imaginaria. ¿Cuál sería la mejor manera de establecer una relación causa-efecto? Que en una muestra de una población, ¿sí? En una muestra que idealmente haya sido tomada de una población accesible a través de un método probabilístico, es decir, que esa muestra sea representativa de la población blanco y de la población accesible. En esa muestra yo haga una intervención y esa intervención tenga un resultado, y que a su vez en esa misma población, pero digo en esa misma población y lo remarco, si yo no hiciera una intervención, tuviera un resultado diferente. ¿Sí? Vuelvo. En esta población hago una intervención y tengo un resultado representado por el sombreado verde, resultado bueno.
sombreado rojo, resultado malo, y resulta que yo regresara hipotéticamente en el tiempo, en una situación imaginaria, y en esa misma población no hiciera absolutamente nada y tuviera un resultado distinto. Rojo resultado malo, verde resultado bueno. Entonces ahí podría estar seguro de que si en la misma población, cuando no hice nada, tengo ese resultado, y cuando hice la intervención tuve este, podría estar seguro que este resultado es una consecuencia de de esta intervención, o que en otras palabras, esto es la causa de esto. Desafortunadamente en la vida real y en este mundo físico y cronológico en el que vivimos, esto que acabo de decir no se puede hacer. Por lo cual, la única manera en la que podríamos hacer algo parecido a lo que acabo de imaginar, en un mundo, que no es el real, lo que podemos, lo más aproximado a lo anterior, es tomar dos poblaciones que sean lo más parecidas posibles, idealmente iguales, pero dos poblaciones distintas, o en este caso dos muestras distintas. En una intervengo, exponiendo esta población a esta intervención y evaluando el resultado, y en esta otra población no haciendo nada. Este es el control en el que no hago nada, se parece en todo, es prácticamente igual, por lo cual es comparable. Y entonces, si expongo a esta población que es comparable exactamente igual a la nada misma, es decir, el grupo control, y a esta muestra, a una intervención, y los resultados son distintos, puedo decir que este resultado, diferente entre estos dos grupos, es atribuible a esta intervención y no a otra cosa, porque ambos grupos son iguales. Por definición, todo lo que acabo de decir, implica que estamos hablando de un estudio prospectivo. Vuelvo un poquito al principio y a lo básico diciendo esto es un estudio prospectivo porque el investigador se para en el presente y prospectivamente hacia adelante en el tiempo participa en una exposición, expone a un grupo versus no expone a otro grupo, los compara, ve en el tiempo que sucede y evalúa el evento. Lo que define la naturaleza prospectiva o retrospectiva de un estudio o un diseño determinado es cuándo sucede el evento. Si el observador va a ir a buscar el evento en el futuro, se trata de un estudio prospectivo. Ok, entonces dijimos, no hay un mundo ideal, hay ensayos clínicos, digo, no hay un ideal, para evaluar causalidad, tal como lo explicamos hace dos diapos. Sí hay ensayos clínicos y desafortunadamente no hay ensayos clínicos ideales. ¿Cómo sería un ensayo clínico ideal? Lo que también, estaba diciendo hace un rato, de una población blanco, tomo una población accesible y una muestra por un método probabilístico. De esta población saco una muestra que sea absolutamente representativa de esta población. ¿Y cómo logro que estos dos grupos sean iguales en todo, excepto en la intervención que voy a hacer? El azar funciona muy bien para esto, y entonces probablemente la mejor manera de poder lograr que esta muestra la pueda yo repartir en dos grupos que sean exactamente iguales en todo, excepto por la exposición que yo voy a hacer, es mediante el azar. Para entender el fenómeno del azar, clásicamente tomamos el ejemplo de arrojar una moneda al aire. La moneda tiene que tener exactamente, tiene que ser simétrica y tiene que tener exactamente la misma probabilidad de caer de un lado o del otro si yo la arrojo al aire, ¿sí? No tiene que ser una moneda torcida o una moneda asimétrica que tenga más probabilidades de caer de uno u otro lado. Por cada paciente que ingresó a mi estudio, arrojo una vez la moneda, como la probabilidad de caer de uno u otro lado es la misma, el paciente va a caer de este lado o de este otro alternativamente. Entonces puede caer del lado de no hacer nada con grupo control o del lado de hacer algo, una intervención o grupo tratamiento. Desafortunadamente, este mundo, esta manera de poder hacer un ensayo ideal tampoco existe en la vida real, porque en los ensayos participan pacientes y participan investigadores,
que son seres humanos con una carga de subjetividades. ¿Y qué tiene que ver las subjetividades con un ensayo clínico? Tiene mucho que ver. De parte del investigador, el investigador tiene un ánimo, tiene unas subjetividades que le imprimen una animosidad, unas ganas de que el ensayo tenga un resultado. El investigador hace la investigación con el objetivo de evaluar una intervención. El investigador cree que esa intervención va a ser útil y en ese sentido ya tiene una carga de subjetividad. No es una maquinita que piensa linealmente, sino que está lleno de colores, ¿sí? Que lo inclinan o de alguna manera, lo subjetivan con una voluntad de querer que la cosa tenga un resultado y no otro. Eso por un lado. Estas subjetividades pueden intervenir en el fenómeno de la aleatorización, y ahora vamos a charlar cómo. Y por otro lado, sus subjetividades pueden influir también a la hora de mirar los resultados. A la hora de mirar los resultados, el investigador puede mirar de manera torcida ese resultado, de manera sesgada, y asignar un resultado que no necesariamente coincide con la verdad, porque tiene una voluntad para eso. Ahora vamos a hablar de cómo tratamos de hacer para evitar esto. Por otro lado, si el investigador tiene una intuición acerca de qué puede tocarle por azar a sus participantes en el estudio, y la moneda se ha arrojado en 3 veces consecutivas para el lado control, por ejemplo, el investigador, si ya sabe que 3 veces vino control, puede intuir que el próximo que toque tratamiento, porque probablemente por azar eso suceda. Entonces, no es conveniente que el investigador sepa o intuya qué es lo que va a decir el azar. Tampoco es conveniente que el investigador mida los resultados porque puede medir de manera torcida. Por otro lado, los participantes tampoco es muy conveniente que sepan si les va a tocar tratamiento o si les va a tocar control. En general, cuando los participantes saben que les tocó el grupo tratamiento, en general tienen una tendencia a experimentar más efectos adversos por un lado y tienen una tendencia a experimentar mayor mejoría de los resultados. Por otra parte, cuando saben que les tocó el grupo control, por sus subjetividades, tienen una menor tendencia a reconocer efectos adversos, o mejor dicho, tienen menor conciencia de cualquier efecto adverso que puedan tener o percepción de efecto adverso, y por otro lado tienen una tendencia también a percibir cualquier cambio favorable que pueda haber, ¿sí? Y todo esto hay que evitarlo porque nosotros queremos saber cuáles son los resultados libres de subjetividades, tanto de los investigadores como de los participantes. ¿Cómo hago para impedir la subjetividad del investigador respecto a la aleatorización? Dijimos, si el investigador sabe qué es lo que va a venir qué es lo que le va a tocar al próximo paciente, lo ideal sería que esté ciego para esto. La manera de poder este, ocultar, y esa es la palabra, no es cegar, sino ocultarle al investigador qué es lo que le va a tocar al próximo participante, es con una serie de métodos. Uno de ellos pueden ser con sobres, ¿sí? Opacos, a través de los cuales el investigador no pueda ver qué le tocó a a sus participantes, y por otro lado, una secuencia de aleatorización en la que el investigador sea incapaz de predecir qué les va a tocar a los próximos participantes. Eso se llama ocultamiento o concealment, así también se llama. De esa manera, el investigador puede minimizar los riesgos que tiene del saber qué le puede tocar al próximo participante. Es muy importante que de este modo las probabilidades que tengan los pacientes de caer en uno y otro tratamiento sean las mismas, que los pacientes que caen en uno u otro tratamiento sean comparables, iguales en todo, excepto en la intervención. Y de esa manera podemos decir que los grupos son intercambiables, ¿sí? Intercambiables, ¿sí? Que este podría haber estado acá y este podría haber estado acá. Es decir, es una manera diferente esto de decir que son exactamente iguales. La aleatorización puede ser una aleatorización simple, ¿sí?
Eso significa que se genera una lista aleatoria que la genera un software en general de computadora y que dice a este le toca tratamiento, a este le toca control, placebo, 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 tratamiento, etcétera, etcétera. El problema de la aleatorización de una lista de aleatorización simple generada por un software es que cuando hay un número pequeño de participantes, este número puede quedar desequilibrado. Cuando en lugar de aleatorizar a sujetos, aleatorizamos bloques o grupos de sujetos, tenemos mayor probabilidad de que los números nos caigan más redondos y que con un número pequeño de sujetos que aleatorizamos queden equilibrados y un número parecido de uno y otro lado, grupo control y grupo tratamiento. Son maneras de asignar el tratamiento o la exposición a los participantes, ¿sí? Pero que sepan que existen diferentes maneras de aleatorizar. ¿Qué problemas tienen los ensayos clínicos? Como dijimos, hay un mundo ideal en el que no podemos, en el que, digamos, un modo ideal de realizar un ensayo que no es posible porque tenemos limitaciones en el mundo real. Dijimos que la muestra, lo ideal sería que sea una muestra probabilística. Esto en la vida real no sucede. Esta era la manera ideal de hacer un ensayo de la población, sacar una muestra probabilística que sea completamente representativa, pero lo que sucede en el mundo real, lo ideal sería, ¿por qué? Porque si esta muestra proviene de esta población perfectamente y es absolutamente representativa, y la aleatorización está bien hecha, y tengo un resultado diferente entre el grupo tratamiento y el grupo control, yo podría decir que estos resultados son aplicables a la muestra o a la población blanco desde la cual yo tomé esta muestra, ¿sí? Esto se llama validez externa, poder aplicar los resultados de mi estudio a la población blanco de la cual yo quiero saber esta verdad. Si esto es así, diríamos que estos resultados son válidos, son verdaderos para las muestras o para las personas con las que yo hice el estudio, pero también para la población desde la cual yo quiero saber si esto es verdad o no, ¿sí? Esto se llama validez externa. Desafortunadamente, los participantes en ensayos clínicos son pacientes reales que vienen de seleccionados en general por un médico que les pide participar de un estudio y finalmente entran en este estudio. Y estos pacientes podrían no ser tan representativos de lo que sucede en la población blanca. Es decir, que de alguna manera siempre vamos a tener una población algo más o menos seleccionada y en ese caso vamos a tener una sobrerepresentación de alguna porción pequeña de la población blanco y en ese sentido alguna limitación siempre van a tener los ensayos clínicos porque no van a ser absolutamente representativos de la población blanco. Bien, ¿qué otros problemas tenemos? Los problemas relacionados con la subjetividad ya los habíamos mencionado, ¿sí? Voy para atrás un segundo. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Con las subjetividades relacionadas con los pacientes, con los participantes. Dijimos, pueden, si saben y son conscientes los sujetos o participantes o personas que están en el estudio de que fueron expuestos al tratamiento o al control, pueden percibir de manera distinta los efectos de esta exposición o de este tratamiento. Y de esa manera este equilibrio se rompe porque lo que buscábamos con estas poblaciones exactamente iguales, la subjetividad termina rompiéndomelo. Este puede percibir mayores efectos porque es consciente de que recibió el tratamiento y esto me rompe el equilibrio que buscaba la aleatorización. Esto puedo alcanzar un nuevo equilibrio si ninguna de las dos poblaciones saben a qué fueron expuestos. Esto se llama ciego simple, es decir, que los sujetos del grupo control y del grupo tratamiento no saben a qué fueron expuestos. ¿Cómo logro que los del grupo control no sepan que fueron expuestos a algo? Dándole o exponiéndolos a algo que en su aspecto se parece en todo, ¿sí? Al verdadero tratamiento, pero que no tiene un principio activo, ¿sí?
en el caso de un fármaco que no tiene un principio activo. Esto se llama placebo, ¿sí? Y la manera de este, poder salvar este problema de las subjetividades y percepciones es cegando y que los sujetos no se enteren de que están recibiendo. ¿Qué pasa con la subjetividad de los investigadores? Cuando un investigador está mirando qué efecto hay, puede mirar de manera torcida porque él tiene una intención de que al grupo de tratamiento le vaya mejor. Y eso me puede romper el equilibrio que busca la aleatorización con los grupos iguales. Entonces esto lo puedo evitar tratando de que en este caso, el investigador no sepa de qué se trata, de qué ha recibido el grupo control y el grupo intervención. Si el investigador no sabe a qué fueron expuestos cada uno de los grupos, es más probable que mida objetivamente el verdadero efecto y esto me equilibra la balanza. Si es el investigador y además de los sujetos los que están ciegos, entonces se llama doble ciego, sujeto, participante e investigador. ¿Y qué pasa si en el curso del tiempo yo pierdo una cantidad de pacientes? Si pierdo una cantidad de pacientes, fíjense que acá los grupos se me desequilibran, porque estos eran todos varoncitos, mujeres, varones y mujeres. Y si acá yo pierdo este grupo de pacientes, justo me tocó por azar que se pierdan todos estos varones, o mejor dicho, si hay alguna razón específica por la cual eran los varones los que dejaban de tomar este tratamiento, porque sean los varones los que tuvieran alguna característica en particular que los hacía dejar este fármaco, por ejemplo, efectos adversos, los pierdo en el seguimiento y no los puedo evaluar al final del estudio, fíjense que acá se pierde el equilibrio que me daba la aleatorización, los grupos iguales. No son grupos iguales. Si no son grupos iguales, no sabré si el resultado, si es diferente, es atribuible al fármaco o a que eran dos grupos que no eran exactamente comparables. Entonces, este es otro problema que tienen los ensayos clínicos y es clave comprender que la validez del resultado, lo que llamamos validez interna, es decir, el resultado final del estudio se adecúa a la verdad verdadera, a eso llamamos validez interna. La validez está amenazada si yo he perdido pacientes. Y la validez en un ensayo clínico está dada solo si los grupos que evalúo son iguales, ¿sí? O son los más parecidos posibles. Y si dejan de ser grupos parecidos, nunca sabré si un resultado diferente lo puedo atribuir al tratamiento o a la pérdida de equilibrio o a la diferencia que hay ahora entre estos dos grupos. ¿Qué pasa si, fíjense lo que pasó acá? Teníamos dos grupos iguales, pero resulta que en la vida real podría ser que el grupo deje de tomar el fármaco por alguna razón. No lo pierdo en el seguimiento, lo evalúo, pero se me pasó de lado, se me pasó de lugar. Esto podría ser perfectamente al revés, que algún grupo del grupo de los sujetos que están en el grupo control se me pasen para este lado, o el médico o alguien que no participa en el estudio los pase para este lado porque crea que este tratamiento les puede hacer bien. En ese caso vuelve a romperse este equilibrio y no sabré si los resultados finales se deben a el tratamiento propiamente dicho o si se deben a este desequilibrio que se produjo entre los grupos. Esto se llama efecto crossover o pase de un grupo hacia otro y el crossover o pasaje de un grupo hacia otro de los participantes supone una amenaza a la validez o, en otras palabras, hace dudar de si los resultados son verdaderos. ¿Y qué pasa con las cointervenciones? Idealmente, en la vida real, los pacientes no solo están expuestos a la nada misma, grupo control o a un tratamiento, sino que podrían estar expuestos a otras cointervenciones o a otros tratamientos adicionales independientes aparte del que yo estoy evaluando. Si estos tratamientos adicionales que eh,
que suceden en el transcurso del tiempo durante el ensayo clínico son muy diferentes, dicho de otro modo, se pueden ir sumando otros tratamientos que son diferentes entre el entre el grupo control y el grupo tratamiento, de nuevo, pierdo el equilibrio, ¿sí? Ya no son grupos iguales y no sabré si los resultados finales se deben a el tratamiento que estoy evaluando o a las cointervenciones que fueron diferentes. ¿Sí? Esta es otra limitación que tienen los estudios o ensayos clínicos. Les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo clínico que hicimos en el transcurso de la pandemia, en donde no se sabía si el plasma de convaleciente, el plasma de pacientes que estuvieron enfermos y que tenía anticuerpos, podía ser útil para pacientes enfermos, ¿sí? Entonces, los enfermos que ya habían cursado la enfermedad, habían fabricado anticuerpos, esos anticuerpos podían ser tomados a través de la extracción de plasma de esos pacientes que ya se habían recuperado de la enfermedad y ese plasma podía ser usado en pacientes enfermos. Esta era la hipótesis. Esos anticuerpos podían ser útiles para minimizar o hacer evolucionar mejor a la enfermedad grave por COVID-19. Entonces, nuestro objetivo en este estudio fue evaluar la eficacia, si era útil o no, y la seguridad, si podía ser peligroso o si podía hacer daño, el plasma de pacientes convalecientes en pacientes que estuvieran cursando una insuficiencia respiratoria aguda, una neumonía por COVID, evaluando diferentes desenlaces o resultados clínicos a los 30 días. Y teníamos otros, y también evaluamos esos mismos resultados a los 7 y a los 14 días como un desenlace o como una medida de resultados secundaria. Fue un ensayo clínico, aleatorizado y multicéntrico y doble ciego, ¿sí? Ensayo clínico ya vimos lo que era, aleatorizado ya vimos lo que era, multicéntrico porque muchos centros participaron, más de un centro, doble ciego, ni el investigador ni los pacientes sabían que iban a recibir y era controlado con placebo, ¿sí? Y ya vimos lo que era eso. Lo hicimos en 12 centros, en 12 hospitales. Y la aleatorización 2:1 significaba que por cada dos pacientes que recibían plasma, uno iba a recibir placebo este grupo iba a actuar como control, ¿sí? Eran pacientes, no me quiero explayar demasiado, que tenían un COVID confirmado con una neumonía confirmada, y que además tenían ciertos criterios de gravedad. La intervención fue una única dosis de plasma convaleciente, ¿sí? O bien solución salina normal. Solución salina normal era el placebo, ¿sí? Un sachet con plasma o un sachet con placebo. Todo eso sumado al tratamiento estándar, ¿sí? Los pacientes convalecientes sabíamos que tenían una concentración de anticuerpos en ese plasma que era suficiente o que era elevada. El problema que teníamos era que ¿qué problema teníamos? Que el plasma tiene una coloración, digamos, amarillenta. Y nosotros teníamos que simular en el placebo la misma característica que el plasma. ¿Cómo nos inventábamos una solución parecida al plasma para que no se entere ni el investigador ni el paciente? Bueno, lo que se hizo fue fabricar unos sachets que eran cubiertos con este papel de aluminio en todo en el sobre de plasma y en todo el trayecto de el perfil, le llamamos nosotros, que es la guía por donde pasa el suero y llega hasta el paciente. Todo esto entonces hacía que estuviera ciego para el paciente y para el investigador. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos para no enterarnos o para estar ciegos? O no es ciego la palabra, para que se nos oculte el orden de la aleatorización que le iba a ir tocando a cada paciente. Bueno, para que no sepamos eso, llamábamos a un lugar centralizado que tenía centralizada una lista de aleatorización que le había hecho un programa por computadora, en donde con una secuencia determinada a cada paciente le iba tocando uno u otro número. Un número significaba plasma, otro número significaba placebo. Los investigadores no se enteraban de qué significaba ese número.
Había un grupo independiente que preparaba el sachet cuando tocaba un número o preparaba placebo cuando le tocaba otro número. Y de ese modo teníamos plasma o placebo, que era solución salina, ¿sí? Todo eso no nos enterábamos porque eso quedaba encerrado en un sachet al que no podíamos tener acceso mirándolo, digo, darnos cuenta. Y evaluábamos las medidas de resultado a los 30 días. ¿Qué mirábamos? Este paciente, este grupo de pacientes, todos tenían COVID, todos tenían COVID grave, eran exactamente iguales en todo, excepto en la intervención. A los 30 días mirábamos si al grupo tratamiento versus al grupo control le había ido mejor o peor en términos de, a los 30 días, ¿todavía estaba con oxígeno? ¿Se había ventilado y estaba en ventilación mecánica? ¿Se había muerto o se había ido a su casa? Bueno, si en el grupo de tratamiento había más pacientes a los que le había ido bien, sería que el plasma era bueno. Y si, en otras palabras, si al grupo control le había ido peor, ¿sí? En términos de tener más oxígeno, más cantidad de veces o más número de pacientes tener ventilación o mayor número de pacientes estar muertos, bueno, significa que el tratamiento era bueno. Las medidas de resultado eran una medida combinada, ¿sí? Que era muerte o haberse ventilado o estar todavía con oxígeno, o haberse ido a su casa o estar recuperado pero todavía internado o haberse ido a casa, ¿sí? Cada una de estas representaba una medida más grave a una mejoría progresiva, ¿sí? Bien, ¿cómo me doy cuenta yo si puede haber sesgo de selección cuando miro un estudio clínico, miro un reporte, miro un paper? ¿Sí? Bueno, para ver el sesgo de selección del que hablamos primero, cuán seleccionada está la muestra, vuelvo, tenemos que mirar el diagrama de flujo y me fijo de todos los pacientes que fueron incluidos, que fueron, perdón, escreeneados o que fueron evaluados para ver si podían entrar en el estudio. ¿Cuántos finalmente se incluyeron? ¿Sí? Acá ustedes ven que son el doble plasma que placebo porque la relación en la aleatorización era 2:1. Por cada dos que recibían plasma, uno recibía placebo. Entonces, si acá hay muchísimos pacientes que fueron excluidos, capaz que esta muestra es una muestra muy seleccionada de pacientes y a lo mejor hay un sesgo de selección. Es decir, el sesgo de selección lo busco en la tabla 1. ¿Cómo me fijo si funcionó la aleatorización? Si efectivamente un grupo es exactamente igual o lo más parecido posible al otro grupo, en este caso placebo contra plasma. Bueno, me fijo en la tabla 1. La tabla 1 nos habla de cuán parecidos o cuán diferentes son los pacientes. Si estos valores de estas variables son muy parecidos aquí y aquí, significará que la aleatorización estuvo bien y entonces que estos pacientes son parecidos en todo, excepto en que unos recibieron placebo y los otros recibieron plasma. Entonces, estos fueron los resultados. El azul representa la cantidad de pacientes que se fueron a casa. El celeste representa los que todavía estaban internados al día 30. El celeste más clarito, los que todavía están hospitalizados pero sin oxígeno, y así sucesivamente hasta ver los rojos que estaban muertos y estos rositas que estaban ventilados. Esta es una comparación al día 30 entre las proporciones de cada una de estas categorías en el grupo placebo y en el grupo plasma. Como ustedes ven, las proporciones son un poquito distintas, pero no son tan diferentes. Esto lo medimos con una medida, que es el riesgo o la tasa de riesgo, y acá lo que podemos ver se hace un cociente a cuántos pacientes les pasó cada una de estas cosas versus cuántos pacientes les pasó todas esas cosas. Hacemos una división, un cociente, y vemos que el riesgo de haber tenido eventos adversos fue bastante parecido en un grupo y en el otro, ¿sí? Y esto no es necesario entenderlo ahora, pero en otras palabras, no se pudo demostrar en este estudio que el plasma fuera mejor que el placebo, ¿sí? Y entonces acá están los porcentajes de los pacientes que se murieron, 11% y 11%, el porcentaje de pacientes que todavía estaban ventilados o en respirador al día 30, 8,3% y 9%. Como ustedes ven, al día 30 los números eran bastante parecidos.
y el riesgo era parecido de haberse muerto o haber estado en ventilación mecánica. En otras palabras, no parecía tener un efecto el plasma. Y no hubo diferencias tampoco en los eventos adversos, y esto es muy importante porque los ensayos clínicos evalúan no solo eficacia, si una exposición o intervención es útil, sino la seguridad, ¿sí? Si es riesgoso o puede tener efectos adversos, y esto es muy, muy importante. La conclusión fue que en la población evaluada con neumonía grave no se observaron diferencias en la mejoría clínica ni en la mortalidad entre los pacientes tratados con plasma y los que recibieron placebo. Este fue el primer ensayo clínico en el mundo, y por eso se publicó en la revista de medicina más importante del mundo, en demostrar que en esa situación clínica, en pacientes que estaban internados por neumonía, el plasma no era útil. Espero que este ejemplo les haya podido servir de utilidad, y aunque me fui un poquito largo en la extensión de la clase, yo creo que les va a servir para comprender un poquito mejor en qué consiste un ensayo clínico. Ojalá mi deseo sea válido, sea acorde con la realidad o con la verdad, y que les pueda servir no solo para ahora, para rendir el examen, para comprender el concepto, sino para comprender cómo funciona un ensayo clínico en lo que viene de sus carreras, porque seguro, seguro a este tema van a volver. Les mando un saludo grande y bueno, y nos estamos viendo en los encuentros presenciales.